lo primero que habíamos visto de álgebra, que nos parece como de toda la parte de cónicas, que es lo más como fácil para arrancar, es la parte de circunferencia. También estaban las otras cónicas que teníamos, que era parábola, elipse e hipérbola, que era lo que habíamos visto el otro día en el vivo. La primera que anotamos fue la de circunferencia, porque es la más fácil, digamos, de todas. Y bueno, acá está una definición de circunferencia. Y lo importante que tienen que saber de esto, que es lo que más les va a servir para hacer los ejercicios, es primero el gráfico de una circunferencia, que es este, básicamente. En este caso, como saben, el centro está dado por este puntito, y también tiene un radio, que es la distancia desde el centro hasta alguno del lado digamos, de la circunferencia, hasta algún punto de la circunferencia. La ecuación es esta que está acá abajo. Lo que representan todos estos pedazos de la ecuación, así, todos estos números raros, es la x es cualquier punto dentro del eje de abscisas, que es el x. La y es cualquier punto dentro de la ordenada, que es el eje y. Y después están alfa y beta, que son las coordenadas del centro de la circunferencia. Si estas coordenadas son 0, entonces este término no está, este término tampoco, y te queda x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, que es la ecuación como más típica, digamos, de circunferencia. Bueno, ¿qué más? De esto, más que nada, tienen que saber que si este número, por ejemplo, fuese un 1, este número fuese un 0, miren, vamos a hacer así. Vamos a dar ejemplitos. Cerré el chat, así que cualquier cosa me contás, porque me queda en el medio. Dale, ¿Sí? dale. Bueno, por ejemplo, bueno, no voy a hacer una línea derecha porque no tengo mouse y me es imposible, pero bueno. Imagínense que la ecuación anterior, digamos, de la que vimos, o sea, esta, fuese este numerito un 1, por ejemplo, ¿no? X menos 1. Entonces, si mal no me equivoco, estaría centrada la circunferencia en el 1, 0, ¿no, Enzo? ¿O se mantiene el signo? Si fuera, ¿cómo? X menos 1. X menos 1 estaría centrada en 1, sí. En 1, En bien. 1, 0. Sí. En este punto, o sea, esta sería la ordenada Y, esta sería la X. Acuérdense de dibujarle flechas, yo lo estoy haciendo muy, muy vagamente. Entonces la circunferencia estaría centrada acá. Ahora, lo que determina, digamos, cuán abierta o cuán cerrada está la circunferencia es el radio. Usted, qué sé yo, si el radio fuese, por ejemplo, no sé, 1, entonces sería en un punto hacia la derecha, un punto hacia la izquierda, un punto hacia arriba y un punto hacia abajo, serían los puntos para poder trazar, digamos, la circunferencia. O sea, tendría que pasar por acá. Bueno, perdón, se me complica. Ahí está. Bueno, sería una circunferencia, imagínense una linda circunferencia, un lindo circulito, imagínenselo, sería una cosa así. Si el R fuese igual a 2, por ejemplo, entonces sería lo mismo, o sea, sería la circunferencia centrada en el mismo punto, pero estaría corrida 2 puntos hacia acá, 2 puntos hacia acá, 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Entonces sería una circunferencia más grande. Y así sucesivamente. Uy, bueno, se me chispoteó. Y así sucesivamente. Bien. También está, por ejemplo, podría estar centrada, qué sé yo, en otro punto del plano, como puede ser, ¿me están escribiendo? ¿Qué pasó? No, en este caso no lo dibujé a escala, perdón. O sea, lo estoy haciendo, el gráfico sí, tendría que estar a escala, pero yo no tengo acá para dibujarlo a escala. Pero siempre tiene que ser, o sea, es un punto, digamos, si lo hacen en centímetros, por ejemplo, es 1 centímetro a la izquierda, 1 centímetro a la derecha, uno arriba, uno abajo. Yo porque no lo dibujé a escala, porque no lo puedo hacer acá y no me da el círculo, pero bueno, sí, es como vos decís, es a escala. Igual en las filminas está en escala, en las filminas que vamos a subir. Tipo en esta, claro, ahí se ve que está bastante, es una circunferencia mucho más linda que la mía. Imagínense que
este punto, imagínense que este es el 0, 0, o el centro que nosotros le pongamos, ¿sí? Imagínenselo así. El alfa, beta, sí. Claro, este sería el centro de, acá como lo dice, de coordenadas alfa y beta, y el radio estaría dado por esto. Si fuese 1, este punto sería, si este centro fuese 0, 0, imagínense que este es el 0, 0, ahí va. Entonces, este punto es, y el radio es igual a 1, entonces este punto es menos 1 en X, 1 en Y, en X, 1 en Y y menos 1 en Y. Son todos los, digamos, puntos del radio. Es más fácil para dibujarlo, yo me guío de esa forma para dibujarlo. Acuérdense que esta distancia es la misma que esta distancia, es la misma que esta distancia, que esta, que esta y que esta. ¿Sí? Tipo, el radio tiene la misma distancia para toda la circunferencia. ¿Tienen algún ejercicio de circunferencia que tengan alguna duda para que vayamos haciéndolo? Cosa que vamos por temas y es mucho más fácil acomodar. ¿O vienen bien con eso? Clic, clic. Yo había visto uno igual, que por ahí podemos hacer. Listo. Lara, ¿vos tenés algún problema? Genial. Entonces, sigamos. Bueno, el siguiente tema que teníamos para charlar era parábola. Acá hay una definición de parábola. Y están anotados los diferentes, digamos, ¿cómo sería? Los diferentes componentes de una parábola. Elementos, sí. Claro, los elementos de la parábola. Esta sería la ecuación de una parábola que está orientada, o sea, está posicionada sobre el eje Y, digamos. Puede ser hacia allá o hacia allá. Si está abierta hacia este lado, como la que se muestra acá, es positiva, y si está orientada para el otro lado, es negativa. Lo mismo, digamos, ¿qué define ese negativo positivo? Está en el número de acá adelante. Este 4C puede ser un menos o puede ser un más. Si la parábola está orientada para la derecha, El C claro, sea positivo o negativo. el C va a ser positivo o negativo. Si está orientada para acá, es positivo, si está orientada para el otro lado, es negativo. Lo mismo para este lado. Si está orientada para arriba, es positiva, si está orientada para abajo, es negativa. Este numerito de acá. Bueno, los elementos de la parábola son estos tres, principalmente. El vértice, que digamos es el punto del centro, en donde, fíjense que la parábola tiene un eje de simetría. Es decir, que si ustedes grafican para este lado, es lo mismo que lo que grafican para este lado. Es como si pusieran un espejo, es como ponerse un espejo en el medio de la cara, es el mismo lado de un lado que del otro. Entonces acá es lo mismo. Es exactamente igual de un lado que del otro. Ay, perdí el mouse. Acá. Entonces el vértice es el punto donde se define, digamos, ese centro, como el centro, sería como el centro de la circunferencia, en este caso es el centro de la parábola, en donde para un lado se dibuja, para el otro lado. También tiene un foco, que es este puntito de acá, que nada, es como un punto, o sea, es el mismo punto que tiene desde el vértice hasta la directriz, y hasta el foco es exactamente la misma distancia. Es una distancia que es esta, coincide con este número de acá, que es C. ¿Qué quiere decir eso, vagamente? Que van a tener son dos puntos que les permiten dibujar la parábola más fácilmente. Si a ustedes le dan la directriz, por ejemplo, que sería esta línea de acá, entonces les están dando, saben que hasta el vértice, si les dan la directriz y el foco, saben que a la mitad de ese punto, o sea, a la mitad de esa distancia entre esos dos puntos, está el vértice de la parábola, y es lo que le permite dibujarla. Lo mismo, si le dan el foco, ustedes pueden llegar a saber a dónde está la directriz. Les dan el foco, les dan el vértice, saben que la directriz está, digamos, la misma distancia del vértice al foco, del vértice a la directriz. ¿Se entiende o más o menos? O me rebusqué mucho y se los compliqué. Porque capaz que se las compliqué y no se entiende mucho. Yo lo entendí, pero no sé. Claro, vos lo entendiste, pero vos lo sabés. Yo no sé. ¿Se entiende? Genial. Bueno, lo mismo pasa para este lado. Lo que tienen que tener en cuenta es que las ecuaciones de las directrices son diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes están hablando de una parábola que tiene eje de simetría en las ordenadas,
Entonces, las directrices tienen esta clase de ecuación, y es igual a tanto. Y la línea de la directriz es una línea recta sobre, digamos, paralela al eje X. En cambio, si la parábola está orientada sobre su eje de simetría sobre el eje X, entonces la directriz va a tener una ecuación que sea X igual a tanto, y va a ser vertical, o sea, paralela al eje de las ordenadas, al eje Y, por las dudas. Bueno, lo mismo que la otra, el vértice está dado por estos puntos. Lo que tienen que tener en cuenta es una forma de darse cuenta si está orientada, digamos, así o así, o sea, si está orientada con eje de simetría en las X o en eje de simetría en las Y, es cuál de los dos términos está al cuadrado. Si el término de la Y está al cuadrado, entonces está orientada, digamos, tiene un eje de simetría en el eje X. Si las X están al cuadrado, entonces tiene un eje de simetría en el eje Y. Bueno, esta es una fórmula por si se las dan así, digamos, si les dan esta fórmula de acá, cómo pueden calcular la directriz. Va a ser el punto beta menos C, y del otro lado va a ser el alfa menos C. Si quieren, no sé si pudieron resolver todos los ejercicios de parábola. Si tienen alguna duda con algún ejercicio, los hacemos. Acá uno de los chicos había puesto igual o no, un ejercicio de parábola. No. ¿No era de parábola? No sé. Ah, no, de elipse, flashé, elipse. Bueno, si tienen alguna duda con esto de parábola, no sé, algún ejercicio o algo que tengan ganas de hacer. No sé. Clic, clic. Ok. Pueden poner así. Sí. Chicas, hola. O seguimos con las otras. Yo puedo hacer todos, buenísimo. Entonces, claro, o sea, si hay un solo término. Un solo término. Cuadrado, sí. Exacto. O sea, fíjense que en el caso de la circunferencia, los términos serán ambos al cuadrado, y la ecuación tiene esta forma. Siempre cuando les dan una ecuación, traten de fijarse la forma que tiene, digamos. Si la ecuación tiene esta forma, entonces tiene como tendencia, digamos, a ser es una circunferencia. Si tiene esta forma, que uno de los términos está al cuadrado y el otro no, y aparece un valor antes de uno de los términos, es una parábola. Bueno, la teoría de esto es básicamente lo que te estoy contando ahora. O sea, todo esto es el resumen de la teoría que ustedes tienen, porque yo lo saqué de ahí, lo saqué de lo que vos me pasaste, tipo de lo que ellos tienen como teoría. Sí. Es algo resumido, léanlo igual, pero resumidamente tienen estas dos, o sea, son las dos opciones y todo lo que les dicen. Como para, Ahí esto es como para tener una idea. Claro, como para tener una guía. Igual ahí está bien detallado cómo se deduce cada una de las ecuaciones, digamos, desde dónde parten y cómo se deducen, pero bueno, las formas generales son estas dos. Buenísimo. Te dejo tu turno. Bueno, ahora la elipse tiene esta forma. Vean que si A y B son iguales, queda como una circunferencia. O sea, una circunferencia es un caso especial de elipse, donde A y B son iguales. Y lo que tiene acá son dos focos que la elipse estaría formada por el conjunto de puntos que están a una distancia fija de los dos focos. O sea, la suma de las distancias a los focos es siempre constante. Y bueno, también está centrada en un punto alfa beta, pero no es tan fácil deducirlo esta vez. Sí. Está, claro, es lo mismo que el círculo, alfa y beta. Lo que sí no es tan fácil deducir es la distancia a los focos del centro. Hay que hacer esta regla de acá. No sé. ¿Cómo vuelvo? Ahí está. Yo.
Y bueno, eso. B sería la distancia desde el centro hasta la parte más achatada de la elipse. ¿Querés Y el A lápiz? sería, dale. Igual Bancame acá un está segundo. también. Para. No muevas el mouse, así te lo doy. Ah, Dame un segundo. uh, No, ahí está. Con touch. Ya te doy el lapicito. Ahí va. ¿Listo? ¿Lo tengo? No, ¿Sí? no me figura. ¿Cómo no? ¿Sí? Ahí está. Para que banca que te lo pongo en coso. Banca. Ahora sí. Te explico sobre este igual. Sí, mandale sobre eso. Ven que acá está B. Esto sería una elipse centrada en 0, 0. Y esto sería B hasta la parte más achatada. Y esto sería A. Desde acá hasta el centro. Y después con esta ecuación pueden calcularse y C es la distancia desde el centro a cada uno de los focos. Desde acá hasta acá. Y también si se cambian de lugar y X, como acá. Perdí el lápiz. No. Te la pongo. Sí. Bueno, ven, esto es lo que podía llegar a pasar. Ahora les vamos a mandar, no me voy a hacer mouse. Ahora les vamos a mandar a ustedes otro, ¿cómo es? Link para que vuelvan a abrir, porque si no hay que... En 10 minutos se corta. Igual Claro, en termina 10 de explicar minutos esto se corta. total. No me deja cerrar el... Bueno. Todo tuyo, perdón. No me deja mandarlo. Y el lápiz. Ahí está. Y acá si cambian de lugar, de nuevo. Sí, se cierra, no sé por qué se cierra. La verdad que no sé. Bueno, para aplicarlo desde... Sin lápiz. Ahí va. Sí, porque se cierra. No, habría que borrar. No sé por qué se cierra esta chocada y bueno. Bueno, más o menos. Ahí va. Mándale. Más o menos, no importa. Sí. Entonces, acá están cambiados de lugar y X, y es una elipse que está como parada en vez de estar acostada como la de la izquierda. Y bueno, eso básicamente lo más básico de elipse. Ahora si quieren, les mandamos, fíjense de nuevo en el mail, o sea, vuelvan a abrir el mail, les vamos a mandar un link nuevo para que vuelvan a entrar con nosotros y seguimos explicándoles elipse y hacemos algún ejercicio que tengan alguna duda o algo. Uno de los chicos que había dicho, los ejercicios que a una de las chicas no viré, que necesitaban, los hacemos. Preguntan si A es siempre el número más grande, ¿no? Sí, Claro, sí, según esta definición, sí, si no también, depende cómo lo llames, pero sí. Pero sí. Como lo Normalmente, explicamos como acá. ustedes lo ven en la cátedra, sí. Va a haber un número más grande, un número más chico, y siempre A va a ser el más grande, y es quien determina, digamos, la orientación de la elipse, ¿no? Sí. Si va a estar acostada, o sea, sobre el eje X, o si va a estar sobre el eje Y. Eso lo determina A. Ahí. Bueno, entonces y listo. vamos a hacer el 1.3.11d, si quieren. Hay que completar cuadrados, básicamente, al principio. Buenísimo. No sé cómo hacerlo, si lo hago en una hoja y después se los muestro, o ¿Hacer en la pizarra o no? ¿Vos decís que no? la pizarra. Vale. Sí. No, en la pizarra de acá, de acá. Acá, pero con los números esos, con el
Y bueno, A ver, como quieras. Si no, en una hoja y se lo mostrás, pero como vos quieras, o en la pizarra esa, como vos quieras. Te dejo a tu criterio. no está la hoja en blanco esta. No, Mm, vas a tener que agregar una. a ver si se puede. No, no puedo. No lo tengo. Ah, cierto. Bueno, Si no, entonces en así. coso. A ver, Tiene una ahí pizarra está. esto igual, si no. Ah, sí. Entonces era 3x al cuadrado. eh, no sé si les queda como esta notación o no, pero es lo que puedo hacer. Eh, más 2y al cuadrado más 6x menos 4y más 124 igual 0. Bueno, lo primero que hice yo fue reordenar las x y las y, ponerlas juntas de un mismo lado de la igualdad, pero juntas. 3x al cuadrado más 6x más 2y cuadrado menos 4y más 124. Y ahora, si se fijan, esto es una parte de un cuadrado de binomio. Le falta un elemento, nada más. Y esto también es otra parte de cuando expanden un cuadrado de binomio. Entonces tenemos que averiguar qué le falta. Esta parte sería la de x al cuadrado, o sea, sería lo que queda después de elevar al cuadrado el primer elemento, que debería ser raíz de 3x. Entonces esto lo dejamos como está. 3x al cuadrado más, y esta sería raíz de 3, o sea, sería 2 por raíz de 3x por un número más, que es el que tenemos que averiguar. Entonces, para que llegue a 6, 2 por raíz cuadrada de 3. A ver. Creo que está, o sea, es medio confuso. ¿Tenés para, o sea, me querés habilitar el cosito? Y te ayudo. Vale, ¿cómo lo hago? Tiene que aparecer ah, pará. Oh, ¿cómo mierda era esto? Vos acá. Ah, sí, ahí está. Ahora poneme El texto. Ah, está puesto el lápiz. A ver, Ahí está. ahí va. No, el lápiz, prefiero. Me es más Ah, fácil. mm, Bueno, ¿lo pusiste? ¿Al lapicito? no, a ver, bueno. Tenés que poner en draw, o sea, Ahí donde está. dice draw, y una liñita. Ahí va. Dale, dámelo. Ahí va. Bueno, uy, Dios. Pone todo para grande. Please. Se me corrió. Ahora sí, otra vez el lapicito y ahora sí. Fíjense que aparece, o sea, en esta parte, yo, como a mí me era más fácil hacerlo en su momento, o sea, no sé, ustedes, ahora.
Dale, funciona. No me deja. No. Ahí va. No, tampoco, bueno, no importa. Bueno, como a mí me era más fácil funcionar, o sea, pensarlo era. Fíjense que tienen un pedazo, o sea, dice 3x² más 6x. Eso tómenlo como un binomio, ¿no? Como un pedazo solo, o sea, apártenselo, digamos, del resto de la ecuación. Entonces dice, ustedes saben que la ecuación del binomio, digamos, es x menos un número a elevado o b, lo que sea, un a elevado al cuadrado. Entonces, sabiendo que eso es x menos a al cuadrado, cuando ustedes lo desarrollan, les queda la ecuación larga, que era x al cuadrado más 2 veces a por más menos, dependiendo del término que tengan en el medio, del signo que tengan en el medio, más menos 2 veces a por b más b al cuadrado. Esa es la ecuación del binomio, ¿se la acuerdan? Se las voy a escribir por las dudas. Sería x al cuadrado más o menos, porque no tengo más menos simbolito, 2 veces a por b más b al cuadrado. Esa es la ecuación, ese más o menos, imagínenselo como el que es más menos abajo. Esa es la ecuación del cuadrado, digamos, del cuadrado desarrollado. Entonces ustedes traten de agarrar esa ecuación e imaginarse que el 3x² más 6x, ¿qué relación tiene, digamos, con esta ecuación? Entonces dicen, bueno, sería, igual acá me faltó un término, es ax², perdón. Antes del x² va una a. Me faltó copiarla. Entonces digan, bueno, tienen 3x² más 6x. Si tienen 3x² más 6x, entonces el 3 que está antes del x² hace referencia a la a. Y el 6, que está antes de la x, hace referencia al segundo término, que sería a más b, o sea, a y b. ¿Se entiende más o menos? Sería X y B. No. Claro, o sea, x y b. Ok, va de nuevo, por las dudas. Va de nuevo. Ustedes saben que el primer término de esta parte de A sería la X. A es igual a X o no. O sea, es 2 veces X por el segundo Sí, como término yo que lo hice. tienen. Exacto, como lo hiciste vos. Como lo tienen acá abajo que lo escribió Enzo. Acá, como lo escribió Enzo. Fíjense. Entonces dicen, bueno, x² más 2 veces b por x más b al cuadrado. Entonces dicen, esa es la ecuación desarrollada del binomio que estaría acá arriba, ¿no? Entonces dicen, bueno, el primer término que es 3x², lo tienen que relacionar con el término que dice ahí x². Y el término que dice 6x lo tienen que relacionar con el término que dice 2 por bx. El 3, que está antes, es esa a que aparece ahí. Pero ¿qué pasa? Esa a, cuando está desarrollada, está elevada al cuadrado. Entonces, en vez de ser 3, va a ser raíz de 3. A va a ser igual a raíz de 3. ¿Se entiende o más o menos? O sea, es medio confuso, yo sé que es medio una mezcla, pero ¿me siguen o no me siguen nada? O sea, no tengan miedo en preguntar, porque no pasa nada si no entendieron. Lo podríamos hacer así. Bien, va de nuevo. Decimos, ustedes piensen que cuando ustedes desarrollan el binomio, la fórmula, exacto, ahí como lo está escribiendo Enzo, fíjense, es ax más b elevado al cuadrado. Cuando ustedes lo desarrollan va a ser ax al cuadrado más 2 por a por b por x más b al cuadrado. Entonces fíjense en la ecuación de arriba, tienen 3x². Ese 3x² va a ser igual a a por x al cuadrado. O sea, cuando ustedes lo escriban, vas a tener que escribir. Sería a al cuadrado, o sea, el 3 está elevado al cuadrado, no es lo que va en el binomio. Claro, Sí, no es lo que va esa, en el ese binomio número 3, es raíz de 3.
Fíjense que lo que ustedes tienen del lado, o sea, de lo que tienen en celeste con fondo negro, no la ecuación que copió Enzo abajo, no la chiquitita de abajo, sino lo grande de arriba, sería igual a la parte desarrollada del binomio, no es el ax más b al cuadrado. Ustedes tienen que llegar a la x más b al cuadrado. Lo que ustedes tienen anotado es todo lo otro, todo lo demás. Entonces, Lo para único llegar que a eso, falta tienen que es... pensar, claro, falta ese término. Tienen que pensar que le falta el término b y para sacarlo, lo sacan de la fórmula que tiene al costado, completando cuadrados. Ese 3x cuadrado, que es lo que decía Enzo hoy, es igual a ax al cuadrado. O sea que 3 al cuadrado, ¿sí? Sí. Es igual a, O ni sea, siquiera, no, 3 al cuadrado, no. podemos pasar, 3, sí, vas a tener que escribirlo porque no lo puedo explicar al aire, o podemos sea, lo vas a tener pasar que escribir. este b al cuadrado restando para el otro lado de la igualdad. ¿Para? Para que quede, a ver, ahí lo copio de nuevo, para mostrarle cómo es el binomio, De una. el completar cuadrados. Más 2abx más b al cuadrado. No, el b al cuadrado lo pasamos. Ax más b. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, en vez de tener 3x cuadrado, ustedes tuvieran 4x cuadrado, a no sería 4, sino que a sería 2, para que se den una idea. Entonces ahora que tienen 3x cuadrado, 3 no va a ser a, sino que raíz de 3 hará. Porque ese término que les aparece como 3x cuadrado sería ax todo ya elevado al cuadrado, ya está elevado al cuadrado. Entonces ustedes para desarrollarlo, digamos, para armar el binomio, para saber cuánto vale a, tienen que aplicarle la raíz a eso. ¿Ahí me entendieron un poco más o más o menos? Porque no tengo problema de volvérselos a explicar, o sea, no hay problema, en serio. Claro, o sea, todo el término está elevado al cuadrado, la a con la x, ambos dos. Por eso el 3x cuadrado sería ax elevado al cuadrado. Por eso a no vale 3, sino que vale raíz de 3. Porque para sacar cuánto vale a, tienen que aplicarle la raíz a todo el término que ustedes tienen escrito en la ecuación. Y acá también, sí. 6x Ahí como les puso Enzo. sería 2abx. Claro. Y lo que ¿Por qué queremos lo averiguar. necesitan? Porque ustedes, o sea, ¿para qué queremos que ustedes saquen esto? Porque ustedes necesitan saber el valor de b para poder completar cuadrados. La forma de saber el valor de b es usando lo que dice abajo de 6x es igual a 2abx. Es la única forma que ustedes conocen para poder saber b, porque x es x. B valdría 3. Pero o sea, tienen que reemplazarlo en la ecuación para darse cuenta. Ustedes tienen 6x y del otro lado ya saben que a vale raíz de 3. Entonces va a ser 2 por raíz de 3 por b por x. Eso es igual a 6x. Cuando lo despejan, si querés anotarle la ecuación entera y que ellos la despejen al costado. Tipo 6x es igual a 2 por Acá esta de acá abajo. raíz de 3. Claro, Ah, 6x es igual a 2 por raíz de 3. las x se van, la x se va porque es lo mismo de cada lado. Esta Claro, de si los ustedes lados. pasan dividiendo la x de un lado para el otro lado, se simplifican. Entonces les queda 6 igual a 2 por 2 raíz de 3 por por b. raíz de 3 por b. Para despejar b, lo único que tienen que hacer es pasar dividiendo el 2 por raíz de 3. O sea, b no va a valer 3, sino que va a valer 3 sobre 3, raíz de 3. O 3 sea, sobre raíz raíz de de 3. 3. Sí, bueno, no importa. No la 3 sobre raíz de 3.
3 sobre raíz por de las 3 dudas. es raíz de 3. Sí. Bueno, pero dejásela así, Sí. por las dudas. Pero es más fácil. Bueno, raíz de 3. Bueno, entonces, volviendo a esta igualdad de acá, arriba, me deja escribir. Por ahí con el otro, con la parte de la I, lo van a ver un poco más fácil porque es más fácil la I. Sí, a ver. Justo este, al ser raíz de 3, o sea, son números medios complicados y cuesta entenderlo, pero fíjense, cuando vayan practicando y se haga otro, van a ver que es más fácil. Con esta se ve algo así, haciendo eso. Con esta de acá, a ver, no, con esa no. Con esta, Con la de abajo. sí, arreglado. Quiere decir que podemos escribir esto de acá como un binomio más o menos un término. Entonces, esto lo dejamos, lo tachamos. Y entonces, esta primera parte la vamos a escribir como el binomio de, sería raíz de 3 como a una raíz, bueno, la escribo. Tres x más b, que la raíz de 3 también, más raíz de 3. Todo esto al cuadrado, menos 3. ¿No? Sí, menos La b otra al forma, cuadrado. igual yo le pondría, claro, o sea, yo no le pondría un menos, le pondría un más porque es más y lo tenés que pasar para el otro lado. Sí, y después lo pasás al 0, Claro. sumando al otro lado. Está bien. Bueno, como dice él, pasaron el menos b al cuadrado para el otro lado en la ecuación de abajo, la que está Marcada en rosa. encuadrada en rosa, pasaron el menos b cuadrado para el otro lado, entonces lo pueden escribir a ese 3x cuadrado más 6, como lo está escribiendo Enzo ahora, que es reemplazando los valores de a y de b que calcularon abajo de todo, donde él donde puso en este caso 2 puntos, bueno, ahí donde tienen calculado todos los valores de a y de b, los reemplazan en la ecuación cuadrada en rosa y les queda como la puso Enzo. Raíz de 3x a x más raíz de 3, b al cuadrado menos b cuadrado, raíz de 3 al cuadrado, se tachan 3. ¿Se entiende? Más o menos. Es medio complicado la primera parte, pero van a ir viendo que ahora vamos a hacer la parte de la I, y cuando hagan la parte de la I capaz que les cierra un poco más porque los números son redondos y es más fácil. A ver, en la parte de la I tenemos 2i al cuadrado, entonces 2 está elevado al cuadrado, sería, en este caso, a sería raíz de 2. Y después también vamos a volver a hacer lo mismo. A ver. Sí, no va a ser más fácil. Yo pensé que era más fácil. 2i al cuadrado es igual a ax al cuadrado y después menos 4i es igual a a 2ab 2 veces a B. i en este caso, porque estamos trabajando con i. Entonces i con i, bueno, se va acá.
de la ecuación de arriba sacamos que A es raíz de 2. de 2. Y de acá sacamos que entonces 4 dividido 2 sería menos 2. Sobre raíz de 2 es b. O sea, b es menos raíz de 2. Bueno, en realidad b puede ser más o menos raíz de 2. Al cuadrado, como es una raíz cuadrada. Y entonces podemos... Para que hicieron una de las chicas hizo una pregunta. Lo que están despejando, ¿con cuál de las dos ecuaciones te referís? ¿La que estaba haciendo Enzo abajo o la ecuación general de arriba? Digamos, el ejercicio en sí, esa la ecuación que da el ejercicio. La del ejercicio. Lo que haces con esto es, porque acordate que nosotros habíamos dicho que la elipse tiene una forma, o sea, una ecuación de una forma que era, ¿se acuerdan que era x menos alfa al cuadrado? O sea, sobre a al cuadrado, toda esa forma que tenía la ecuación. Entonces, cuando ustedes hacen esto, de despejarlo así, les es más fácil darse cuenta, digamos, cuáles son los elementos de la elipse para graficarla. Porque el punto final del ejercicio ustedes van a graficar la elipse. Entonces, una vez que tengan todo de la forma más parecida, o sea, lo que queremos es que se parezca a la ecuación normal de elipse para poder graficarla y descubrir, digamos, cuáles son los elementos y sea mucho más fácil. Porque viéndolos así, por ahí no te das cuenta que es una elipse, pero cuando vos desarrollás la ecuación, o sea, la tratás, ¿cómo es? Maniobras algebraicamente, claro, la maniobras algebraicamente para llegar a que se parezca a la que ya tenés, te es mucho más fácil para graficarla. ¿Se entendió? Lo que quise decir, capaz. Buenísimo. Ahora sí seguimos. Bueno, entonces ahora tenemos, de nuevo con esta ecuación de acá abajo, la que está encuadrada en rosa, podemos reescribir la parte de la i como más, para conectarla con la anterior, sería raíz de 2 y menos raíz de 2 todo al cuadrado. Y menos 4, ¿no? No, menos, sí, no, menos 2. Porque es b al cuadrado menos b al cuadrado. Sí, Cami, está bien. Perdón, te interrumpí No, un más segundo 2. porque una de las chicas preguntó algo. Sí, está bien, lo que pusiste. Es menos 4i, es igual. Igual fíjate que fíjate que del otro lado o sea, es menos 4i es igual a 2 por raíz de 2, como pusiste vos, por b por i. O sea, la i se tacha con la i del menos 4. O sea, no es que es menos 4i es igual a 2 veces a por b, sino que es 2a por b por x o y, sea cual sea el término que estamos usando. Por eso hoy Enzo dijo, lo mismo cuando del lado ahí abajo donde dice 6 veces es igual a 2 por a por b, en realidad es 6x es igual a 2abx. Lo mismo para la y. Se tacharon. Buenísimo. Ahora sí seguí. Bien. Bueno, y así queda la ecuación ahora, habiendo completado cuadrados. Creo que me falta un paréntesis. No, está bien.
Y ahora podemos seguir trabajando con esto. Ya completamos cuadrados, así que esto ya no nos interesa mucho. Y ahora tenemos, no sé si lo están copiando con su propia anotación, porque verlo acá es medio incómodo, pero bueno, voy a seguir escribiéndolo así por ahora. De acá, raíz de 3 y raíz de 3 podemos sacar factor común. Raíz de 3 por todo lo que está de... A ver, no, voy a hacer. Por sería x más 1 y todo esto al cuadrado menos 3, el 3 lo voy a pasar después del otro lado, así que me acordar de eso. Y después raíz de 2, lo mismo, por y más 1, no, menos 1. Al cuadrado. El menos 2 también lo voy a pasar y el 124 también. Sería... Perdón, un paren... No. Perdón. 124 menos 2 es 122, menos 3, 119, así que lo paso como menos 119. Lo que hizo por las dudas, porque por ahí fue muy rápido, es agarrar los términos independientes, que son los que no tienen variable, y sumarlos todos y pasarlos para el otro lado, digamos, de la ecuación. Menos 124 más 2 más Claro. 3 sería. Y esto da menos 119. Y ahora la raíz de 3 también se eleva al cuadrado. Entonces queda 3 por x más 1. Eso es propiedades, ¿se acuerdan? Propiedades de la potencia, que lo que hacen es, cuando tienen dos términos multiplicando, lo que pueden hacer es distribuir la potencia a ambos términos. Por las dudas, por si no se acuerdan, es de matemáticas. Y porque a nosotros nos sale como súper automático, entonces para mí es como cuadrado, listo, pum, pam. El término x más 1 y y menos 1 es lo que él hizo, que fue distribuir, fíjense que dice raíz de x, raíz de 3 por x más raíz de 3 al cuadrado. Lo que hizo fue sacar raíz de 3 como factor común, entonces le quedó x más 1. Y después en el lado de la y era raíz de 2 por y menos raíz de 2, sacan factor común raíz de 2, te queda y menos 1. ¿Se entiende? Después, una vez que tienen esos dos términos multiplicando, como tenía Enzo ahí abajo, lo que hizo fue aplicar distributiva al cuadrado. Entonces le quedaba raíz de 3 al cuadrado, que es 3, y x más 1 al cuadrado. Y después, más raíz de 2 al cuadrado, que es 2, e y menos 1 al cuadrado. ¿Siguieron o algo se perdió por ahí? Bien. Buenísimo. Go, Enzo. Bueno, y ahora queda el último paso, ya casi es una elipse, le falta que acá sea un 1 y acá haya una y un b. Podemos dividir de los dos lados de la ecuación por 119, por menos 119. Entonces queda 3 sobre, o sea, menos 3. Menos 3 sobre, lo voy a hacer, 119 por... No, otra vez. No, me dice que removieron el límite de 40 minutos. Ah, listo. Buenísimo. Podemos seguir. X más 1 al cuadrado más... Preparame un segundo. Porque lo que está haciendo Enzo ahora es agarrar y para que se parezca a la elipse, ¿se acuerdan que habíamos dicho que queríamos que se parezca a la ecuación
principal, el término que tiene que estar solo, o sea, sin ninguna variable, tiene que ser igual a 1. ¿Se acuerdan que es x más menos alfa al cuadrado sobre a cuadrado más y menos b sobre b cuadrado igual a 1? ¿Se acuerdan la ecuación de elipse, la de la filimina, digamos, la del power que habíamos puesto nosotros? Entonces lo que hace eso, para que se parezca, es agarrar el menos 19, o sea, dividir a ambos lados de la ecuación por menos 119. Por eso cuando pasas dividiendo el 119 te va a quedar en negativo. O sea, te va a quedar del lado de la ecuación de la izquierda, te van a quedar todos los números con cambiados de signo. Por ese menos 119. O sea, el menos que estaba del lado de la derecha. ¿Por qué hace eso? Porque él quiere que quede 1 positivo. Entonces, cuando ese menos 19 pasó dividiendo, digamos, le queda 1 positivo del otro lado. ¿Se entendió? ¿Por qué es menos 3? Es por el menos 119, o sea, el signo que tiene ese 119. Si fuese Lo que positivo, sí, entonces te quedaría en 3. no sé, porque nos están quedando negativos los a y los b al cuadrado, que no tiene sentido. Porque para mí era diferente, pero... ¿Cómo? Ah, ¿a dónde? No sé. No, está bien, no importa. Después vamos como, o sea... Mm, claro, porque acá también sería negativo, sería menos 2 sobre 119. Puede ser que haya sido igual un error del ejercicio en sí, no de nosotros, pero no está mal, o sea, no está mal, está resuelto como es, digamos. No tiene un error en la resolución. Espero que no. Eh, 1. y ahora, bueno, esto sería entonces 1 sobre a cuadrado. O sea, a cuadrado es lo que está dividiendo. Entonces sería 119 sobre menos 3. Sería cuadrado. Como que está invertido porque el a iría dividiendo acá abajo. Entonces el 119 estaría acá abajo y el 3 estaría arriba. Entonces eso. Y lo mismo con el b cuadrado. Aunque este sería el a, porque es más grande el módulo. Y este sería el b. Es un ejercicio choto, o sea, justo se da de que es un ejercicio muy choto, Sí, sí, es el último pero, ejercicio. De hecho, no, pero de hecho, claro, es el último sí. ejercicio, es lo que tienen que tener, claro, una de las chicas pregunta eso, ¿cómo quedaría el 319 abajo, al revés o cómo está? O sea, Pregunta. quedaría así en la ecuación, quedaría bien, nada más que cuando veas la ecuación de la elipse, el a cuadrado está dividiendo, entonces se daría vuelta a cuadrado. Claro, vos pensá que el 3 sobre 19 es igual al 1 sobre a cuadrado. Entonces, cuando vos quieras despejar a cuadrado, que está acá abajo, vas a tener que pasarlo multiplicando y pasás esto dividiendo. Entonces se te dan vuelta los números. Te queda 119 sobre 3 o 119 sobre 2. El tema que tiene este ejercicio es esto, que tiene un número, o sea, están dando los valores con número negativo. Entonces Sí, eso lo complica. habré copiado Pero bien bueno, entonces. no está mal resuelto, así que no sé. ¿Por qué dan con número negativo? No lo sé. Sí, no sé. Será menos Pero bueno, ciento una vez que ustedes armaron todo esto, o sea, lo que queremos que entiendan de este ejercicio principalmente es el procedimiento. O sea, lo tienen que hacer para todos igual. Es una vez que la ecuación larga, completar cuadrados para poder llegar a la forma, a la primera parte de la ecuación. Wait, para que le voy a anotar una cosa. No, el lápiz. eso lo estoy escribiendo en el chat.
contarles algo mientras le escribo. Bueno, no. Ahí está. Claro. 3 sobre 119 es 1 sobre a cuadrado, y si despejas a cuadrado, te queda 119 sobre 3. Lo mismo con b cuadrado, que te quedaría 119 sobre 2. Y ahí tendrías que darlo vuelta porque 119 sobre 2 es más grande que 119 sobre 3. Entonces, a cuadrado sería 119 sobre 2 y la elipse estaría parada. Suponiendo que está todo bien. Y después puedes calcular C también, que es la distancia de los focos, que sería, a ver acá, b cuadrado. Acá, mira, ven, ahí donde está la ecuación, fíjense que ahí abajo dice x menos alfa al cuadrado sobre a cuadrado. O sea que el término 319, todo lo que no sea x menos alfa, va a ser igual a a. Pero ¿qué pasa? El a está abajo. Entonces todo ese término así como está, es igual a 1 sobre a cuadrado. No es igual a cuadrado. ¿Se entiende? Tipo, piénsenlo así. Todo el término así como está, es igual a la parte de abajo. Entonces, para despejar el a cuadrado, lo que tienen que hacer es, fíjense que cuando lo hagan, si ponen 3 sobre 119, como pusimos ahí arriba, es igual a 1 sobre a cuadrado, cuando pasen el a cuadrado para el otro lado y el número les queda dado vuelta. Les va a quedar 119 sobre 3. Es casi ¿Quedó más o circular, menos? porque es bastante parecido. Ah, no. No es casi circular. Pero... Es medio enroscado, pero... y fíjense eso que está descentrada la elipse, o sea, no está centrada en 0, 0, está en -1 en x y en 1 en y. Claro, ahora, ¿por qué habíamos hecho todo esto? Que fue la pregunta que había hecho una de las chicas al principio, de por qué estamos haciendo todo esto, es porque, fíjense que ahora, una vez que ya llegaron a este punto, a donde les queda igualada a 1 la ecuación, pueden ver todas las partes de la elipse. O sea, tienen que el centro va a estar en 1 menos 1, por los valores de alfa y beta, Sí, se comparan con la ecuación original, que a cuadrado va a ser 119 sobre 3, 119 sobre 2, que b cuadrado es 119 sobre 3. Entonces ya pueden sacar todos esos valores, pueden calcular C, pueden escribir, dibujar los focos, pueden ver hacia dónde está orientada la elipse. Como el número más grande está ahí, entonces va a estar orientada así en vez de así. Todas esas cosas las pueden ver de la ecuación escrita lo más parecida posible a la que ustedes tienen originalmente. Es como una forma para que ustedes se den cuenta y la puedan dibujar más fácil. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué llegamos a todo esto? ¿Por qué se hace todo este embrollo? Respondan. Sí, sí se Ay, entiende. bueno, pobrecita, deben estar con la cabeza así, boludo, es como un O no, montón. igual. Es un montón de información. Igual la Yo sé que mayoría de es un los montón. ejercicios son más fáciles que estos. Sí, no, este es uno de los más difíciles, o sea, quédense tranquilos que no es, o sea, no es tan difícil. O sea, sí es difícil, pero no tan difícil. Está mal, pero no tan. Claro. ¿Quieren hacer uno más, aunque sea uno un poco más fácil para como reforzar, digamos, y que termine de entender cómo son los mecanismos? ¿Les parece? Díganme algo. Ah, ¿están vivos? ¿Están vives? Ahora entiendo a la profe cuando yo nunca le respondo y la chava está hablando. Bien. Buenísimo. Eh, uno corto, jajaja. Corto. Bueno, Claro, ahí los dos que dijeron son, o sea, el otro que dijeron antes es igual a este. O sea, es del mismo estilo.
Igual les voy a pasar un canal de YouTube, que es un profesor que yo siempre miraba cuando tenía que hacer las cosas de álgebra, que lo estábamos mirando hoy justo con Capaz que lo Enzo. conocen, sí. Seguro lo conocen, o sea, no pueden no conocerlo. Julio Profe, si lo conocen, fíjense, tienen en la parte de listas de reproducción, hay una parte que se llama geometría analítica, clásico totalmente. Hay una parte que se llama geometría analítica y ahí en uno de los últimos, en la parte de abajo de todo, dice parábola, elipse, circunferencia y cosas. Sí, viste, es lo más, es lo más. Yo probé álgebra clases ese profesor, así que, y a los profes de la facu también, ojo, no lo voy a sacar del mundo. Pero nada, es lo más. Así que cualquier cosa por ahí, algún video les puede llegar a servir como para tener un poco de refrescar. Bueno, borro si todo tienen esto. uno cortito, o sea, fíjate, pensá en alguno así, más o menos rapidito, para que ellos Sí. sepan. Eh, Se me había ocurrido ponerle el más clásico, el de 4x² más 4, Uno de uno de circunferencia. circunferencia. ¿Querés? También Te tiene paso el completar lápiz. cuadrado. A ver. A ver si podés. Te paso el lápiz. No, no, pero usalo si ¿No? querés, ¿no? Bueno, lo hago Mandale. con. Yo lo hago free. Porque ¿Cuál de circunferencia dice, es? wait. Una de las chicas pone el de circunferencia de la página 6. A ver, ¿Del voy a módulo o chusmear. de.? ¿Del módulo Sí. o del otro? No, las prácticas no tienen tanto. Creo. Ah, entonces tiene que ser del módulo. Del módulo. Y a ver qué dijiste, qué había dicho Brenda. Yo tengo una consultita con el ejercicio 1.3.4. ¿1.3.4 del módulo o 1.3.4 del...? No Sí, del tiene módulo, sí. 1.3 del módulo. Sí, sí. A ver. Creo que sí. ¿Qué quiere decir con describir? A ver. Che, ¿no? Trazar y describir las elipses de los siguientes apartados. Claro, lo mismo, decir los elementos, el foco, si es, eh, si está a lo largo del eje X o del eje Y, en vez de decir parado o acostada, se dice a lo largo de esos ejes. Claro. Que el eje mayor está sobre el eje X, o que el eje mayor está sobre el eje Y. Y Sí, sería esas cosas. básicamente eso, tener que armar, digamos, la ecuación, todo lo que hicimos nosotros. Determinar cada parte, exacto, como decir, bueno, el foco está en el punto tanto, tanto, está orientado, como decía Enzo, en el eje X o en el eje Y, Está centrada en tal alfa, punto. el centro está en tal. Determinar, claro, cada una de las partes de la elipse. Eso sería como describir. Cuando les pidan eso, es eso. Sí, es confuso. Y, Y ya una de las chicas quería el de la circunferencia de la página 6. Ya no puedo ni hablar. decir, justificando las respuestas, si las siguientes ecuaciones representan o no una circunferencia. En caso de serlo, hallar sus elementos. Bueno, voy a ir copiando. ¿Me querés ir dictando? Dale. Dame un segundo. Página Se 6 me del cerró. módulo. A ver, una un poco más complicada, pero no tan complicada. Fíjate la que dice... Ah, bueno, no, esta es muy fácil, no la voy a hacer. Fíjate la que dice... Bueno, les va a quedar todas con raíz, pero... Bueno, hagamos dos. La de x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado. Menos 2x menos 2y. Sí. Menos 1 igual a 0. Igual a 0. A ver, ahí.
Entonces, en esta, bueno, de nuevo reagrupar las x y las y. X cuadrado menos 2x. Fíjense que todos estos ejercicios son muy parecidos, o sea, la idea en la que tienen que seguir es la misma, como llegar ¿cómo es? A la ecuación principal que tienen para poder determinar las partes. Es como que es bastante parecida, digamos, en cada uno y en circunferencia, bueno, se da de que no tienen tantos elementos como en las otras. Pero hay que hacer lo mismo, completar cuadrados. A ver si se dieron cuenta de que hice acá. ¿No? Bueno, lo que Enzo les pregunta es si ustedes se pudieran dar cuenta qué es lo que hizo él ahí en el tercer paso, digamos, en el tercer renglón. ¿O por qué lo hice? Claro, porque no tengan miedo de equivocarse, no es que, tipo, yo también me fui estudiante, somos estudiantes todavía. Bueno, sigo. Sí, más rápido. Bueno, sí, Es que se lo puede más hacer. corto y lo sencillito. Porque, bueno, acá se puede ver esto. 2 sería igual a 2AB. En este caso A va a ser 1 porque no hay nada multiplicando acá. Entonces, 2 por 1 por B es igual a 2. Entonces B va a ser menos 1. O sea, 2 por 1 por B sería menos 2. Entonces B va a ser menos 1. Todavía no lo pasó al otro lado de la igualdad, la tiene ahí, Acá B es menos. al menos uno. Ah, no, sí, el 1 este lo pasé al otro lado de la igualdad acá. No sé. Ah, sí, ahí arriba sí. Sí, perdón. Moví de lugar las cosas. Sí, perdón. Y con la I es lo mismo, es el mismo cuadrado. Nada más que con la I. Lo que es importante que se den cuenta que era la ecuación que habíamos visto hoy, la que decía eh, que teníamos, por ejemplo, cuando hoy estaba 6x, ponele, eso la teníamos hoy, era la del ejercicio anterior, estoy hablando del ejercicio anterior, es igual a 2 veces a por b por x, que en este caso hagan como compárenla con esta ecuación que les dice que 2x es igual, bueno, que menos 2x sería, que menos 2x es igual a lo mismo, 2 por a por b por x. Ahí se lo escribo. En este caso, o sea, compárenlas y fíjense las dos ecuaciones para darse cuenta, digamos, cómo era que sacábamos los valores. O sea, es lo mismo. Piensen que es lo mismo. Lo mismo cuando teníamos hoy. En este caso, decir x, bueno, me sale arriba, ahí está, x cuadrado es igual a x al cuadrado. En el caso anterior era 3x cuadrado, pero en este caso esa a vale 1, porque raíz de 1 al 1 cuadrado. es 1. Sí. Exacto, o sea, raíz de 1 es 1. Pero piénsenlo como que piensen que en vez de tener, por ejemplo, en el otro caso que teníamos 3x cuadrado, en vez de tener ese 3 adelante del x cuadrado, ahora tienen un 1. Que no lo ponen porque no tiene sentido ponerlo, pero bueno, piensen como traten de imaginarse desde lo más fácil, relacionarlo con lo más difícil para poder hacer los ejercicios. Que es lo mismo, el concepto es el mismo, solamente que uno es más fácil que el otro. ¿Se entiende? Como para ir viéndolo, O sea, comparando con todos el tienen que otro. seguir los mismos pasos, agrupar Claro, las X con las X, las Y con las Y, después completar cuadrados, y después ven de qué forma les queda, y ahí ven si es una elipse, una hipérbola, una circunferencia. La parábola se ve desde el principio porque uno de los dos solamente está elevado al cuadrado.
Claro, la parábola, como decimos hoy, es re fácil porque tienen, o sea, fácil en el sentido porque tienen un solo terminal cuadrado y el otro no. Entonces sí o sí va a ser una parábola. Bueno, perdón, sigamos, porque era cortito el ejercicio. Y menos 1 al cuadrado. Y paso los 2 menos 1, este y este para el otro lado sumando, y me queda igual a 3. Entonces va a ser, es una circunferencia centrada en x1 y 1, y con el radio de valor raíz de 3, porque esto es el radio al cuadrado. Algo que es importante que no hablamos es que tengan en cuenta los signos. O sea, cuando ustedes tienen los centros de la circunferencia, piensen en escribirlo como, acuérdense que es x menos alfa y menos beta. Ese menos alfa se mantiene. Si el número que ustedes tienen en la ecuación, en este caso es menos 1, pero si el número que ustedes tienen es 1 positivo, la ecuación es menos alfa es igual a 1. En este caso tienen un 1 Claro. negativo. Entonces es menos alfa es igual a menos 1. Por eso está centrada en 1, 1 y no en menos 1, menos 1. ¿Se entiende? Mantengan esos signos porque es importante, porque si no estarían graficando mal la circunferencia. Siempre acuérdense de poner menos alfa o menos beta es igual al número que aparece. Claro, por regla de signos, exacto. Tengan cuidado con eso, con los signos. Para cualquiera de los centros que tengan que dibujar. Sería Presten atención a eso. menos 1. Y esto es alfa, lo que está entre paréntesis. Claro, exacto. Con el Y el signo que centro esté. está en alfa, beta. ¿Se entiende? Eso porque es algo como que por ahí también para prestar atención. Y, Bueno, entonces ahora tienen el gráfico ahí. Hermoso. Ya pueden graficar lo que sea. Fíjense que otra cosa importante es que fíjense que el número 3, que está ahí, no es que el radio de la circunferencia es igual a 3. O sea, ese número 3 es igual a r cuadrado. Acuérdense la ecuación. Tipo, la ecuación es x menos alfa y menos beta igual a r cuadrado. Por lo tanto, r cuadrado es igual a 3. El radio es raíz de 3, no es 3. Por las dudas. Sería igual raíz de 3 al cuadrado. Exacto. Y otra más, habías dicho de hacer. No, son las otras iguales. Sí, las otras son todas exactamente así, con otros valores. son No va a así, ser tan fácil igual. hacer Sí. el... Además queda explicarles la teoría de las hipérbolas, Sí, bueno, vuelvo el hipérbolas. que es lo último que queda para explicarles. ¿Quedó claro algo? O sea, ¿hay algo que quieran repasar de esto? Tipo de estos tres, tanto parábola como elipse como circunferencia, por las dudas, antes que sigamos con el último tema. Y fíjense que si yo paso dividiendo el 3 acá, me queda como la ecuación de una elipse con A y B igual a 3. A cuadrado y B cuadrado iguales. Entonces, ahí podés decir que la elipse la circunferencia es un caso especial de elipse, donde A y B son iguales. Y los dos focos se juntan en uno solo, que sería el centro de la circunferencia. Hay una de las chicas pregunta cómo se saca el foco. La circunferencia no tiene foco, o sea, no sacan un foco en una circunferencia. Tiene el centro. Lo sacan, claro, tiene solamente centro y radio. Los focos los sacan para elipse y parábola. La elipse Con tiene 2 esta ecuación. y la parábola tiene 1. Borro esto.
El vértice de la palabra, de la parábola, Es el seno. sí, creo que anoté Sí, la ecuación de cómo calcular el vértice de la parábola, no me acuerdo. sí. A ver. Ahí donde, Acá, con alfa y beta también. Acá claro, abajo se ve alfa, x menos alfa y menos beta. El vértice va a estar en alfa beta. para calcular los focos, digamos, en la parábola y en los vértices, tienen dos formas. O hacen todo lo que hicimos hoy para llegar a esta ecuación, o sea, la forma parecida de la ecuación que tienen abajo de los gráficos, y lo sacan desde ahí con, digamos, la formulita que está al costado del gráfico y la ecuación de abajo, lo sacan de ahí. O si no, les pueden dar la otra opción, que es que les dan el gráfico y ustedes tienen que armarla. Cuando les dan el gráfico, para sacar el vértice, nada, va a ser el punto en el que se abran. El foco va a ser va a ser la distancia, digamos, o sea, el foco está a una distancia exactamente igual a la distancia que tienen hasta la directriz, que es la recta que está ahí, derechita, o así. Entonces, cuando si tienen que sacar el foco, acuérdense siempre que es la misma distancia. El vértice siempre va a estar en el medio de esos dos puntos. Entonces lo pueden calcular desde ahí. Exacto, ahí como le está dibujando eso. Iguales. Y después, nada más, o sea, no hay más complicaciones. Igual cualquier cosa, quédense tranquilas, haremos otro si tienen alguna duda con algo, pero Y fíjense que para re. calcular el foco en... no me deja. Para calcular el foco en las elipses o en las hipérbolas también, no es la misma ecuación, pero tiene una ecuación de este estilo en las dos. Para este caso es el de la elipse. Sabiendo b cuadrado y a cuadrado, haciendo todo lo que hicimos recién, pueden calcularse despejándose de acá, pasan c sumando y b lo pasan restando por el otro lado, y les queda que c cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado. Y c es la distancia al foco desde el centro. ¿Ven qué acá dice? Sí, las elipses tienen dos focos. Fíjense que es el mismo número, solamente que cambiado de signo. Y esto está escrito para una circunferencia que está centrada. Pero, como dijo Enzo, es desde el centro de la circunferencia. O sea, si la circunferencia está centrada en un punto que no es 0, 0, piensen que el valor de C es desde, digamos, eso ahí le tendrían que sumar el beta o sumar el alfa. ¿Sí? O sea, piensen que es desde el centro de la elipse. O sea, si está centrada en 0, 0, va a ser más menos C. Pero si no está centrada en 0, 0, fíjate que en el anterior, o sea, andate a uno más arriba, Sí. que aparece sumando, Este. ahí, ven que dice foco es alfa más C. Bueno, lo mismo pasa para elipse. O sea, si no está centrada en 0, 0, van a tener que sumarle el centro, digamos, el centro para poder poner los focos en posición. Lo mismo con la Siempre es respecto del directriz. centro de la elipse. ¿Entienden lo que quise decir? Todo esto para pasar a física. Física. Y bueno, ojalá. Todo esto. Y queda el último tema todavía, que es Sí. hipérbola. Bueno, la hipérbola la fórmula es parecida a la de la elipse, pero tienen que tener en cuenta este menos de acá, muy importante. Y bueno, la hipérbola es el conjunto de todos los puntos en el plano, tal es que la diferencia positiva entre las distancias de X y a un par de puntos fijos los focos es igual a una constante. O sea, estos serían los focos, ¿no? Y la distancia a ellos dos
siempre es la misma por dos paréntesis. A ver. ¿Cómo se llama? Un par de puntos fijos distintos. Es una definición igual más Sí, bien, teórica. o sea, como teórica, claro, o sea, no es tan aplicable, digamos. O sea, como que no De es a partir necesario de que, esta definición salen las ecuaciones, claro, eso lo parten pueden ver las en ecuaciones. el módulo. Y bueno, siempre tienen unas asíntotas que nunca tocan, que tampoco también es una definición. Y lo que importa es la ecuación esta, que es parecida a la de la elipse, y también se puede cambiar y eso te va a marcar si la hipérbola se abre hacia los costados o hacia arriba y hacia abajo. Claro, es lo mismo, o sea, es básicamente igual la de la elipse, solamente que tienen que fijarse el signo, que en este caso es negativo y en el de elipse es positivo. No, las asíntotas son, acuérdense que son, en este caso van a ser rectas que nunca van a tocar el borde, o sea, van a ir bordeando siempre. Imagínense que la elipse hace esto, ¿sí? Entonces la asíntota va a ir bordeando siempre al bordecito de la hipérbola, como había dibujado Enzo hoy. Si querés dibujarle una en cualquiera de los dos, como para que vean. En este caso van a ser como dos cruces, porque fíjense que las elipses, las hipérbolas son así y así. Entonces va a ser como dos cruces que nunca tocan la curva, pero Y siempre, cada vez se van digamos, acercando más. se van acercando más y tienen la ecuación que dice ahí, la hipérbola es la figura en general y las asíntotas son estas rectas que nunca tocan la figura, digamos. Pero sí son cosas diferentes. La ecuación de la hipérbola aparte es las que están abajo del gráfico y la de la asíntota es la que está ahí, que tiene forma de recta, digamos. Tienen Y forma de falta recta, también sacar más o menos. Más o menos. acá en este PowerPoint falta ¿cómo sería? La ecuación para sacar el C, la distancia de los focos, Ay, no la copié, es verdad, qué boludo. que es parecida a Para la de la sacar, elipse, pero con signos cambiados. bueno, después lo actualizo y cuando se los mandemos, se los mandamos actualizado con la cosa. Es igual a la de la hipérbola. Para calcular los focos, ¿se acuerdan que en la hipérbola, en la elipse, teníamos la ecuación de a al cuadrado es igual a b cuadrado menos c cuadrado? En este caso está cambiado, Es digamos, de B lugar, cuadrado, es b cuadrado igual a cuadrado menos c cuadrado. creo que sí. Pero ahí lo agregamos, después lo agrego y se los mando con eso agregado. Que es para calcular, como decíamos hoy, digamos, los focos, o sea, dónde están ubicados los focos de las hipérbolas. Sería Una vez que hacen toda la ecuación, como hicimos hoy, una vez que resuelven todo y saben los valores de A y de B, lo despejan de esta ecuación y listo. Tienen los puntos en donde están posicionados los focos a partir del centro de las hipérbolas. ahí está, esa es la ecuación. Que si vemos la anterior, es distinta. El 6 la va a cambiar. Exacto. Y No sé si tienen alguna duda o algo que tengan ganas de preguntar o algún otro ejercicio o algo en particular. bien. Buenísimo. Qué bueno que hayan entendido igual. Si entendieron las chicas también ahora cuando contesten, entonces tengo que probar. Sí, tienen que practicar. Sí, O sea, ahí les van a surgir practiquen. más dudas, seguro. Claro, les van a Tienen surgir cosas. dudas y después cualquier cosa nos escriben al Instagram del colectivo o lo que sea. Y, y quédense tranquilos que les respondemos.
y vemos de si hay varios chicos que tienen dudas o por ahí hay un montón de chicos que se habían anotado y no se pudieron conectar o lo que sea, podemos armar otro, no hay problema. Vamos charlando eso. Así que bueno, ahora les mando el PowerPoint. Y vemos si podemos subir estos videos. Sí, vemos si podemos subir el video de YouTube para cualquier cosa. No, de nada. No, gracias. Cuídense, gente. Nos vemos.